Bueno, entonces, mientras que listar el PowerPoint, es un gusto de presentar una escritora garifuna muy notable. Ella es una personaje nacional e internacional, una antologada y galardonada escritora, máxima exponente de la literatura escrita por negros en Honduras. Recibió el Premio Nacional Literario de Honduras, Cultura y Arte en 2018. Es directora fundadora de la Asociación Académica Literaria Lingüística Indígenas y Negras en Honduras, embajadora de paz y miembro del Consejo de Liderazgo de la Organización Milenarios de Paz. Asimismo, es directora cultural de la red Sororidad Pacta entre ellas Honduras. Ella tiene un título de maestría en Derechos Humanos, licencia en la enseñanza del inglés. Es educadora y analista en que sus obras, sin entrar en ruptura con el romanticismo y lo sentimental, de igual forma lo espiritual. Sus escritos son una viva conciencia de clase, son la representación objetiva de la realidad y circunstancias sociales. Puntualizan la problemática del contrato interétnico y intercultural mediante el tratamiento de temas sobre la injusticia social, económica, educacional, la desigualdad social étnica, que pone en crisis las perspectivas etnocentristas predominantes. Bueno, muchas gracias por venir aquí. La mesa es suya. Gracias, la mano. Buenas tardes, es un gusto poder compartir con ustedes. Estoy sumamente satisfecha, complacida, porque lo que he escuchado hasta los momentos en la presentación de los compañeros ha sido sumamente enriquecedor. Así que me voy a ir de este país con mucho más conocimientos, con un compartir y hablando de la problemática indígena y negra en Centroamérica. Como se ha dicho anteriormente, todos compartimos un dolor común. La presentación, el título de mi presentación será La resiliencia de las mujeres garífunas ante la marginalización y vulnerabilización durante 5 siglos de colonialismo. Vamos con primera. Como toda catedrática, voy a empezar conceptualizando el colonialismo. ¿A qué llamamos nosotros colonialismo? Muchos de nosotros decimos el colonialismo, pero por ahí en el pasillo dice alguien, maestra, ¿y qué es colonialismo? Todavía hay personas que se preguntan qué es el colonialismo, razón por la cual yo se lo conceptualizo de que, y también con la ayuda de Wikipedia, que el colonialismo es un régimen político, económico, en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Si usted viene a mi casa y quiere controlar mi forma de vida, es un colonialismo, es un sistema de colonización actual. Y también podemos decir que el colonialismo en Centroamérica se refiere al periodo en que la región estuvo bajo el dominio de potencias europeas, principalmente España, desde el siglo XVI
hasta principios del siglo XIX. Durante ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Las estructuras políticas, económicas, sociales y la región nuestra centroamericana fueron transformadas por la conquista, la colonización, dejando un legado complejo que aún se mantiene hasta nuestra actualidad, porque no podemos negarnos a ello, razón por la cual nosotros estamos hablando de una decolonización o descolonización, como nosotros querramos conceptualizarlo. Por eso decimos que desde el siglo XVI hasta los principios del siglo XIX, Centroamérica estuvo incorporada a la Capitanía General de Guatemala, algunas veces conocido como Reino de Guatemala, cuya integración y división interna varió repetidamente. Estas cuestiones considero que es muy bueno puntualizarla porque si no conocemos qué fue lo que pasó, es muy difícil entender muchas veces hasta las formas en que están estructuradas nuestras ciudades en Centroamérica. Oficialmente la capitanía era parte del virreinato de la Nueva España y por lo tanto bajo el control del virrey de España en Ciudad de México. Imagínense cómo se vinieron dando las cosas. Y fíjense que después de tantos años de estudio, que estas cuestiones las venimos viendo desde segundo, tercer grado, cuarto grado, hasta ahora, después de mis 50 años, cuando tengo la oportunidad de viajar a nuestros países, conocer Guatemala, México, Honduras y viceversa, al ver los edificios, esta teoría se concretiza en la realidad y se convierte en un entendimiento más concreto de lo que pasó en ese entonces. Sin embargo, esto no fue administrado por el virrey, sino que por un capitán general independiente, el cual primero tenía sus instalaciones en la ciudad de Gracias, Lempira. Imagínense hasta dónde en Honduras, a lo que nosotros llamamos los arrabales, pero ese arrabal o ese monte tuvo su importancia en aquel entonces y luego fue trasladado a Santiago de los Caballeros en Guatemala y por último a la ciudad de Guatemala. Durante ese periodo, la región experimentó grandes cambios demográficos, sociales, económicos, lingüísticos sobre todo. Aparecieron ciudades importantes fundadas por los españoles y llegaron importantes contingentes de origen europeo, a esos que nosotros llamamos colonizadores, así como contingentes africanos, a los que se les llamó esclavos, que se sumaron a las poblaciones autóctonas. El español se convirtió en la lengua unigénita de nuestros países. Decimos el colonialismo en el contexto de la política global contemporánea. La política global contemporánea se centra en la creciente influencia de las instituciones de gobernanza global. Salimos de uno para ingresar a otros. Esas instituciones de gobernanza global, como ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y en cómo las instituciones afectan a los estados y a la sociedad civil. La política global contemporánea es un campo bastante dinámico y constante en evolución que se enfrenta a desafíos complejos y a nuevas oportunidades de cooperación y colaboración. Nosotros como pueblos indígenas nos quejamos de ello, pero también estamos viendo de que no podemos en algunas ocasiones subsistir porque estamos todavía sometidos a esa colonización. Nuestra desventaja siempre va a ser económica sobre el colonialismo. Y las poblaciones más excluidas y discriminadas históricamente en el mundo ha sido una nación, ¿cuál de todas? Ha sido la más discriminada, la más golpeada, la nación negroide. Algunos de los motivos de exclusión son por su condición o por nuestra condición de pigmentación de piel, las prácticas culturales, la religión o costumbres, poblaciones que cuentan con niveles altos de pobreza. Existe una diferencia importante
en relación a las oportunidades y el acceso a los derechos más elementales y a la justicia cuando se componen en un entorno urbano. Ya la transformación mental de las personas se da. Estos 5 siglos de colonialismo nos han enseñado que, voy a hablar específicamente del pueblo garífuna, de que no solo somos víctimas de dispositivos tradicionales, explotación y opresión, su deplorable condición, nuestra deplorable condición, se agrava cuando además se suma la malevolencia de las sociedades fuertemente racistas. A la población garífuna se le negó en ese entonces la existencia, y convirtiéndonos en elementos exóticos, nos convirtieron porque, bueno, después hablaríamos del porqué, nos deshumanizaron, llegando a calificativos como pueblo sin alma y sin presencia de un ser. Según un fray, que se me escapa el nombre ahorita, él decía que nosotros los negros no teníamos una existencia en nosotros mismos, una presencia humana, no éramos humanos porque éramos negros. Y ello constituyó un monumental equívoco que escamotea el hecho de que nuestra historia como pueblos vencidos y sojuzgados fue escrita por quienes, nuestros opresores, a los que ellos creyeron que su palabra era la verdad. Eran las personas groseras, simplificaciones y congelando toda la dinámica del mundo negro en el momento en que se produjo la derrota de nuestros ancestros, porque para ellos el colonizarnos era derrotarnos. Ahora vayamos a qué pasó en ese momento de la colonización y quienes fueron más afectadas. Las mujeres garífunas en estos 5 siglos de colonialismo en Centroamérica seguimos enfrentando con las barreras que nos interpusieron por esos prejuicios raciales. Según ellos, vamos a decir que para fortalecer el contexto socioeconómico de la mujer garífuna ante la marginalización y la vulnerabilización durante estos 5 siglos de colonialismo, en pro de su pueblo formulamos las siguientes interrogantes. Me gustaría que ustedes escucharan bien esas interrogantes y que al final de la conversación me ayudarían a contestarlas y a describirlas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos? ¿Cómo hacer un acercamiento a la realidad histórica de la mujer garífuna desde su llegada a Punta Gorda como producto de su expulsión de San Vicente? Porque el garífuna nos llaman que somos afrodescendientes, pero es un pueblo que emerge, que surge o que nace en América. ¿En qué parte de América? En la isla de San Vicente. ¿Cómo podemos, la segunda interrogante, cómo podemos sistematizar los aportes de las organizaciones feministas que se han producido durante estos 5 siglos de colonialismo en América Latina para que fortalezcan el rol visionario de la mujer garífuna a favor de los suyos, o de la mujer indígena a favor de los suyos? También hay otra tercera interrogante: ¿de qué forma deben plantearse líneas que permitan la valoración, afirmación, empoderamiento y protagonismo de la mujer garífuna o de la mujer indígena ante la marginalización y vulnerabilización durante estos 5 siglos de colonialismo? Y una cuarta interrogante: ¿cómo hacer para que los acuerdos de la vanguardista Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sean efectivos considerablemente en la vida de las mujeres indígenas o garífunas
ante la marginalización y vulneralización durante estos 5 siglos. 4 interrogantes que las dejo en las manos de ustedes. No sé si podemos cambiar la dinámica o si continuamos. ¿Sí? Si alguien quiere intervenir hasta los momentos, son bienvenidos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Okay. Okay. Dígame. Vamos a sacar por acá. No, está bien, vamos a sacar por acá. O sin micrófono. No, es que no queda la grabación. Ay, sí, qué problema. Entonces debo de usar el micrófono. No, usted tiene que arreglar. Un comentario de una pregunta. El comentario es que hay muchas cosas en Nicaragua hoy en día, evidencias de la revolución muy negativas. Pero hay algunas cosas muy positivas. Y una de ellas es que como país nos dimos cuenta de la existencia de garífonos en Nicaragua. Antes de la Revolución Popular Sandinista, concretamente, antes de la campaña nacional de alfabetización, no se sabía que en Nicaragua había garífonos. Y fueron voluntarios garífonos que llegaron, porque era de Honduras, a formar parte de la campaña de alfabetización, que fueron enviados a la zona donde están los criollos, y al llegar a una zona de la Venezuela se dieron cuenta de que la población que estaba ahí eran garífonos, no eran criollos. Porque tenían una cultura, unas expresiones y todo. Entonces, luego vino toda una revisión y nos dimos cuenta como país que existen los garífonos. Entonces, eso es algo que a mí siempre me llama la atención y es importante tenerlo presente. Eso quiere decir también que había toda una pérdida de la propia historia de ese mismo pueblo que estaba viviendo ahí, por las razones. Y la otra es una pregunta: ¿hasta qué punto el movimiento garífuna de este parte tiene relación y colabora con movimientos indígenas de mujeres en Honduras? Porque este tipo de colaboraciones, este proceso, o no hay ese tipo de cosas. Ok, gracias. Bueno, vamos a, quiero hacer, usted nació ayer, usted nació hoy, yo nací ayer, algunos de nosotros también nacieron ayer, y debemos darnos cuenta de que no solamente el garífuna estaba en desconocimiento, sino que desconocíamos de nosotros mismos. Pero eso no es para bien del colonialismo ni del imperialismo. Teníamos existencia de que allá, por solamente una reflexión así muy humana, yo creo que para llegar a una reflexión profunda de lo que somos nosotros y de lo que nos ha pasado, es hacer un recorrido histórico por la vida de cada pueblo étnico. Ha sido tanto el dolor, tanta la miseria, tanto la deshumanización con que hemos sido tratados. Empezando, si usted se ubica, todas las comunidades étnicas, todos los pueblos étnicos vivimos lejísimos, lejos. ¿Por qué? Porque llegaron los colonizadores aquí, nos perseguían. Nosotros íbamos caminando, ahuyentando a medida de que estos no nos alcanzaran. De lo contrario, nos hubiesen exterminado. Es la razón por la cual todos nuestros pueblos viven en remotas, en lo más alto, para poder salvaguardar nuestra integridad física y la de los nuestros. Eso, y otra cuestión, ¿por qué hemos ido perdiendo las tierras? Sabemos que estas son, bueno, X son local o comunidad, es territorio indígena, es nuestro, pero nuestros abuelos, nuestras madres, para proteger nuestra integridad, porque tenían miedo de que el imperialista llegara a medianoche y nos atacara, construyeron sus casas muy cerquitas. ¿Por qué? Para cuidarnos entre nosotros mismos. Tenían miedo de que nosotros construyéramos, sus hijos construyeran un poquito más largo, porque no lograrían alcanzar el darse cuenta de que su familia había sido atacada a medianoche. Razón por la cual se han fijado que en muchas de nuestras comunidades la mayor parte de las construcciones están pegadas unas a otras. ¿Podés llegar a entenderme lo que te quiero decir?
Entonces no es de que gracias al imperialismo nosotros ahora, ay sí, ya me doy cuenta que ahí hay garífunas. No, ya estaban ahí, pero estábamos escondidos, teníamos miedo. Miren las comunidades incas, los lecas, todas las comunidades indígenas, es difícil llegar, es inaccesible, pero ¿por qué? Había que proteger su integridad física. Le fuimos dejando nuestro territorio al imperialista, al que llegó, al colonizador, y nosotros nos fuimos a esconder para que él no nos exterminara. Sigamos. ¿Te contesto bien? Ok. Podemos, en este caso, cuando hablamos de los garífunas, podemos decir que las canciones tradicionales de los garífunas constituyen un paso necesario para el análisis del lugar de la cultura garífuna en nuestra sociedad durante estos 5 siglos de colonialismo. Esas melodías revelan, dilucidan el papel que las mujeres negras tenían en los tiempos coloniales. Como si nosotros llegamos a analizar nuestras melodías, nuestros cantos, son de esperanza, porque ahora, teniendo yo, me acuerdo, mi tía ahora que tiene 92 años, ella se sorprende y se asusta porque dice, punta en la radio, punta en la televisión, nuestra cultura. ¿Cómo es eso? Si antes más bien nos decían que no cantáramos eso, nos escondíamos para poder bailar punta y cantar nuestras canciones. ¿Pero por qué? Porque cuando llegaron los imperialistas nos dijeron de que eso era lo peor. Entonces, no vayamos muy lejos, los que somos evangélicos nos podemos dar cuenta de que hace 30 años el evangelicismo le decía a sus feligreses de que eso era del diablo, de que por favor no estuvieran cantando esas canciones ni sonando esos tambores, porque eso no era de humano, eso era el diablo. ¿Y qué pasó? Después ellos mismos ahora utilizan esos tambores, esos rituales en sus iglesias. Le dicen a sus feligreses que sí, que eso es bueno, es fantástico. Entonces, si nosotros no tenemos una formación sólida en lo que nosotros somos como personas humanas, tiende a confundirnos, tiende a dejarnos despreciar, y eso ha sido una afectación del colonialismo hacia nosotros, que primero nos negaron. Entonces, y nosotros también aprendimos a negarnos a nosotros mismos. Los negros todos queríamos ser blanquitos. Ay, no, yo quiero ser blanca. Y si había una de tez más oscura, era la reina porque era la que tenía la tez más clara. Entonces, esos son procesos que nosotros hemos ido sufriendo. ¿Cómo yo voy a aceptar, por ejemplo, el término afrodescendiente? No lo concibo para mí como mujer garífuna y como mujer negra, porque el término afrodescendiente fue impuesto por las personas o por las mulatas que nosotros llamamos esas mujeres que son una mezcolanza de blanco, lo que llamamos blanco con negro, y que nunca han aceptado su negritud. No querían ser negras porque decían, no, yo soy blanca, yo no soy negra. Entonces, sí, pero habían fondos y necesitaban adquirir esos fondos y dijeron, no, entonces, como yo no soy negra, pero vengo de un negro, y tampoco quieren aceptar decir yo vengo de un negro, entonces vengo de un afrodescendiente, como que si ese es un sinónimo de blanqueamiento hacia nuestro ser como personas. Entonces, en esas canciones también nosotros podemos demostrar que en donde las voces negroides deleitan su libertad, porque aprendimos a cantar en negro. Si ustedes nos vamos a la historia, ellos cantaban en los campamentos de esclavistas para transmitirse mensajes uno a otro, para decir lo que teníamos que expresar a nuestro hermano negro. Entonces cantaban con libertad para que el esclavista no se diera cuenta de que qué es lo que le estoy diciendo yo a mi hermano. Entonces al toque del tambor, entonces con aquella fuerza de libertad, porque ese mensaje muchas veces era de dolor, de esperanza, la continuidad de sus fiestas comunales, en eso ellos se expresaban, por eso se empezaron a originar esas fiestas. También se cantaban, lo decían o lo hacían en los círculos familiares, en los círculos femeninos, alzando
el dolor de su sufrimiento, de su padecimiento, en donde no podían ser reprimidas. Entonces, si ustedes, un ejemplo vivo de ello, no sé si ustedes vieron a Chica da Silva, que es un documental que demuestra la realidad de cómo fuimos tratados los negros. Entonces, aquella canción, aquellas expresiones, y ustedes ven que cuando el negro canta en los clubes de danza, ustedes ven la expresión, la necesidad de desahogo, de decir, por eso se siente esa fuerza rítmica. Entonces, la dificultad de las mujeres garífunas que hemos tenido desde los tiempos de la colonia se ve a varios factores, y estos factores los voy a mencionar. El empobrecimiento, la deshumanización, el racismo, la búsqueda del blanqueamiento, repito, la búsqueda del blanqueamiento en la imposición de la frase afrodescendiente. O sea, que nos dicen que somos afrodescendientes, como queriéndome decir, no sos muy negro. Entonces, la explotación, el consumo, la competitividad, la muerte de la solidaridad, porque con esas expresiones de los coloniales hacia nosotros, tendemos a, no, yo no me mezclo con esos negros porque yo soy menos negra, yo soy afrodescendiente, ellos no. Entonces, como que vamos aniquilándonos a nosotros mismos. La dificultad que las mujeres garífunas, hemos tenido desde los tiempos de la colonia se debe a esos factores enormes que todavía están calando en nosotros. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir hasta ahí? Bueno, y vamos a continuar solamente mostrando las imágenes, ahora me siento, porque también para hablar del contexto de la marginalización y la vulneralización durante estos 5 años, tenemos que hablar sobre la mujer garífuna y su cuerpo, cómo ha sido conceptualizado, cómo ha sido visibilizado. La mujer garífuna y la familia. La mujer garífuna o indígena, aquí estamos hablando de ambos, tanto de la indígena como negra, y su organización y la participación. La mujer como su identidad, cómo ha sido golpeada y maltratada su dignidad. La mujer como víctima de múltiples formas de opresión. Tenemos que hablar también de la participación de la mujer en la iglesia. La mujer en el diálogo con la memoria y las tradiciones religiosas ancestrales. La mujer en el diálogo interreligioso. También la mujer, el papel de la mujer en el sincretismo religioso. También tenemos que hablar y enfocarnos en el fomento de la identidad y de la espiritualidad. Es necesario también ver la mujer durante estos 5 siglos de colonización, la conciencia ecológica que hemos tenido, la interculturalidad y la lucha contra el racismo. ¿Alguien tiene algo que decir o agregar? ¿O seguimos? Pues, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes 15 minutos. Para mí y luego los compañeros. Me encanta. Le voy a dar un 10 de participación. Tengo 2 preguntas. Una es, por ejemplo, en términos negros, muchas veces se usa el sentido despectivo. ¿Cómo lo percibe usted? Es una percepción muy distinta. O sea, yo, por ejemplo, tengo cuidado de usarlo porque hay gente que se puede sentir ofendido por la historia personal que he vivido, lo que ha pasado. Esa es una primera cosa. Y la otra es en relación al concepto de colonialismo. Usted decía que tiene que ver con un estado distinto colonizando un territorio. Pero ¿qué pasa con estos procesos que nosotros llamamos de colonialismo interno? Como lo que está pasando en Nicaragua, el Estado nicaragüense despojando los territorios y desplazando a las comunidades indígenas. Es que la verdad es que nosotros fuimos colonizados desde aquella época, desde 1502, y aún no hemos sido descolonizados. Por eso seguimos hablando en ese concepto.
Aún no hemos sido decolonizados y a saber, ya nunca más lo vamos a hacer porque ya tenemos nos educaron los colonizadores, los invasores de que eso era. Para poder nosotros, yo me considero una mujer decolonizada en el sentido intelectual, en el sentido educativo, en el sentido de la identidad étnica y racial. Pero para eso se llega a un largo camino de análisis, de aceptación primero a nosotros mismos. Es que hoy en día considero la identidad indígena y negra como una hipocresía. En el caso de los negros o de los garífunas, nos vestimos con trajes típicos, pero para que el blanco nos diga, ay, qué linda se veía con ese traje típico. Ay, sí, ¿verdad? Linda me veo. Y con hasta hemos cambiado los conceptos de la utilización del pañuelo. Le queremos llamar turbante solo porque en otro lado se le llama turbante. Y lo nuestro no es turbante. Lo nuestro es un pañuelo. Nuestros abuelos no dijeron ponete el turbante, ponete tu pañuelo. Entonces, ¿por qué ahora tenemos? Entonces, un grupo busca decolonizarse mientras los nuevos están imponiendo sobre los abuelos, las madres, que conocen bien la realidad. Pero estamos dejando que nuestros hijos nos impongan conceptos colonizadores. Viene más colonización. Entonces, por eso tenemos que tomar conciencia de ello. Conciencia de ello. Aquel que se enoja que le digan negro es porque no ha aceptado su realidad como negro. Yo me tengo que aceptar. Xiomara Cacho es una negra y lo soy orgullosamente, pero no con ese orgullo decorativo, sino que con la conciencia de tu negritud, con la conciencia de que vos sos eso lo que sos. Y entonces mucha gente no quiere ser llamada negra, pero sí acepta el negro, el término afrodescendiente, porque considera que eso lo hace ser menos negro. Pero ¿por qué se da eso? Porque no hay conciencia de lo que hemos sido. Yo, ¿cómo voy a aceptar que me digan afrodescendiente si cuando yo tenía 5 o 6 años me decía, era fuerte la discriminación y mi abuelita tenía que pararse en la calle cuando yo iba a la pulpería, porque el no negro o el mestizo empezaba, negra, negra, color de la noche, negra, verguda, color, empezaban a llamar y a provocar situaciones, pero eso me fue fortaleciendo, eso fortalece, lejos de ponerme a llorar, pucha, negra, qué bien, y mi abuelita, eso también es una cuestión familiar, de que en tu casa te tienen que enseñar a que eso no es ofensa, a que te reconozcan lo que sos no es ofensa. ¿Por qué te tiene que ofender lo que sos? Sino que es tu identidad como persona humana. Aquí y luego aquí. Bueno, muy interesante. ¿Qué es el término afroindígena? Siento que, bueno, yo vengo de Belice, ¿no? Y bueno, o sea, conozco a los hermanos garífunas también y trabajo en algunos temas. Y como que hay dos corrientes de pensamiento, ¿no? Diferentes grupos, pero algunos que hablan, digamos, de afrodescendientes, bueno, ahora con negros, y luego afroindígenas. ¿Tiene alguna opinión acerca de eso? Es lo que, repito, que ese término afrodescendiente es nuevo. Lo impusieron a aquellas personas que eran descendientes de la mezcla de un indio con una negra, un blanco con una negra, o sea, lo que antes llamábamos mulatos. Esos son los afrodescendientes. A mí me encanta que en Colombia y en Panamá ellos tienen muy claro ese concepto. Yo soy negra y aquella es afrodescendiente. Y lo acepto tal. Pero en muchos pueblos, como la gente desconoce muchos conceptos, ellos o desconocen su realidad histórica, quieren asumir lo que no son. Entonces, si nosotros seguimos con los negros, los puros, como yo, si yo sigo aceptando que se me llame afrodescendiente, poco a poco se va a ir desapareciendo el término garífuna y el término negro.
a lo que la historia nos da. Sí, pero yo me refería al término afroindígena. Afroindígena es porque hay, en el caso de los garífunas, hay una mezcla, la fusión. ¿Cómo se origina el garífuna? De la fusión de los indios piel roja, aineri, arahuacos, con un africano, con un negro africano. Entonces, afroindígenas. Por eso es que en Honduras hay un fuerte lazo de hermandad entre las organizaciones indígenas y las organizaciones negras, porque se entiende que el garífuna es una mezcla de lo indígena y lo negro. ¿Contesta? Y del Caribe, sí. Yo centro. Pero el término en sí no es ofensivo. No, porque si lo conoces, no es ofensivo. Si lo conoces, es aceptar tu realidad. Sí. ¿Estás satisfecho? Sí. Bye. Bueno, aquí y luego usted. Disculpe, ¿a qué se refiere cuando abajo dice ondas penetradas por... Gracias. ¿A qué se refiere cuando dice ondas penetradas por las luces deslumbrantes y engañadoras del... ¿Qué? Ya te lo digo. Engañadoras del... Ese me hizo en la hoja. ¿Puedes correr esta? Sí. Sí, ya está contado ahí. Sí, es que está como... Supuesto. No está. Esa. Muerte de las No ondas. la pongas en... Muerte a las ondas penetradas en las luces deslumbrantes y engañadoras del espíritu del capitalismo. Gracias. O sea que, ajá. En Guatemala, solo quería comentarle algo. En Guatemala, antes a los garífunas se les decía caribes negros. Y después ya se les empezó a decir garífunas. Sí, también es un término científicamente aceptado porque fue introducido o fue impuesto por una investigadora, una antropóloga norteamericana, Nancy González, que lo utilizó en las investigaciones de Raymond Bertrand y otros lingüísticas que habían estado antes que ella estudiando la nación garífuna. Gracias. Sí. Estamos fusionando los minutos para que así no se les olvide y se hace más dinámica. Bueno, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación, muy buena presentación. Gracias. Porque su enfoque está más en nivel. No importa qué pueblo sea, pero sí, la identidad. Eso me gustó. Hoy estamos hablando de 5 siglos de colonialismo, pero enfoque a la mujer. La presentación de ella está así enfocada. Me gusta mucho. El colonialismo en el tema mujer estamos practicando desde nuestras organizaciones, no solo los 5 siglos, desde nuestras organizaciones, nuestras comunidades, porque ustedes pueden ver la participación de una mujer en que solo se refleja en un listado. X por decir haya participado, a ver si eran 30 hombres, hicieran 25, 30 mujeres. Ah, sí, hubo participación de la mujer. Aquí dice, aquí se refleja. Con una firma. Basta. No, eso no es. ¿Qué pretendemos? Que las mujeres nos empoderemos, ¿no? Con nuestros derechos y todo, ¿no? Empoderar es otra cosa que una participación haya tenido en un listado. Y usted se ha fijado, cuando se trata de tema mujeres, hasta el último día deja, cuando todos los donantes, cooperantes están cansados, cuando ya nadie quiere escuchar, cuando ya todo el mundo tiene otra agenda, sale, la sala del salón se queda vacía. Ahí es que viene el horario de la mujer. Ahí estamos aplicando el colonialismo del siglo V. Es que hay muchas cosas que queremos irnos más allá, cuando tenemos aquí en la mera vista, en el entorno nuestro. Tenemos que cambiar por ahí. Tenemos que partir por ahí. Cuando habla de presupuestos para un X grupo de mujeres, estoy hablando de todos los pueblos, ¿verdad? Yo no me estoy refiriendo solo a los pueblos. Dice, hay que dar un poco para que puedan aprender a hacer empanadas, de cocos,
que hagan tortillas, que hagan Tabletas. tejidos, que hagan tal vez algún curso de costura. Oye, oigan, le digo, entonces la capacidad intelectual de las mujeres, ¿a dónde está? Y los que están al frente de las instituciones, bien, gracias, aplaudiendo, aprobando eso. Entonces el colonialismo del siglo V ahí está aplicando. Entonces, yo creo que hoy, después de esta gran jornada de hoy y mañana, hay muchas reflexiones que hay que hacer de todos los que estamos aquí presentes. Nuestras acciones, ¿a qué estamos dando? ¿Estamos practicando el siglo de colonialismo, sí o no? Si hacemos un examen ahorita de 1 a 10, ¿a qué puntaje estaríamos sacando nosotros mismos? Pobres nuestras mujeres que están en las comunidades remotas, porque nosotros venimos de comunidades remotas. Yo no vivo en Tegucigalpa, yo no vivo en la, yo vivo en la Bastilla. Es lo que estoy viviendo, la realidad de mis mujeres. ¿Cuántas mujeres hoy no tienen, no perciben ni un lempira de salario? Las mujeres indígenas no tienen espacio de empleo. Y si hay uno de todas estas estadísticas que estamos hablando, hay un porcentaje de mujeres con espacio de empleo, o dos, haciendo un porcentaje, ¿verdad? Pero el 99% de mujeres indígenas no tienen espacio. Hay cuántas cosas el Estado mismo, los mismos donantes, los proyectos hablan de mujeres. Equidad de género, ¿qué? ¿Eso se come conflicto asado o qué? ¿En qué estamos hablando? Ustedes pueden ver, yo decía hace poco, por ejemplo, el Estado de Honduras declara el Día de las Madres hondureñas, ¿qué fecha es? Como Segundo domingo. segundo domingo de mayo. Ah, está bien. Pero ¿cree que el Estado hay un presupuesto para esta pobre mujer indígena de hacerle algo, siquiera un día de felicidad para ellos? No creamos todo el mundo, para todo el mundo hay un fresco helado en la mano. Una semana entera, mes puede pasar. Esta mujer no tiene opción de programa como esto. Y que en la realidad se vive en la comunidad remota. Como decíamos temprano, nos escondimos, nos corrimos, posicionamos por nuestra tierra, pero ahí estamos vivos. Y somos los que estamos cuidando todos estos recursos, la tierra madre, como ya vemos, ahí estamos. Y la mujer mantiene la autonomía de su pueblo, porque por la lengua. El pueblo que no maneja su lengua, entonces ¿qué es lo que está teniendo? Nada. ¿Y quién es la que maneja la lengua? La primera lengua, dice, por ejemplo, la lengua materna. La mujer, la lengua que hablamos, eso es lo que habla. Entonces el pueblo lo mantenemos vivo. Yo creo que entonces, resumiendo, el colonialismo estamos practicando de todos nosotros que estamos aquí. Entonces, yo creo que si eso nos concienticemos bien a nosotros mismos, vamos a defender bien al tema colonialismo en el macro, en el nivel grande. Muchas gracias. Sí, muy cierto, la verdad. ¿Alguien más va a participar? Sí, buenas tardes, muchísimas gracias, Xiomara. Yo quizás tengo como 3 cositas, una primera es un comentario y 2 preguntas. La primera es que creo que en casi todas las intervenciones se ha de alguna manera hecho referencia a esto, ¿no? De la negación de las identidades indígenas. Voy a utilizar el término afrodescendientes porque me parece que hay todo un debate, ¿no? Sobre, incluso bueno, el término de pueblo indígena, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante problematizarlo como un problema estructural de la dimensión psicológica que tiene este sistema colonial, ¿no? Que empezó hace 5 siglos y que persiste hoy en nuestros países. Porque justamente nos preguntamos por qué hay negaciones de estas identidades que han sido construidas como identidades inferiores, ¿no? Frente a las otras identidades mestizas, blancas, que han sido consideradas superiores. Entonces, me parece que problematizar implica entonces preguntarnos qué políticas de identidad o de reconocimiento de la identidad hay en nuestros países. Porque entonces, claro, ¿qué entendemos por identidad? El uso de la lengua materna cuando han habido políticas de castellanización durante
estos ciclos, ¿no? Persistencia de la cultura, cuando hay un sistema que nos dice que ciertas culturas son menos que otras. Tenencia de territorios, cuando hay pueblos que están siendo despojados de sus territorios. Entonces, si ya no tenés tu territorio, dejas de ser un pueblo indígena, milenario, y en algunos casos, pues también pueblos afrodescendientes que han tenido ciertas reivindicaciones de temas territoriales. Entonces, me parece que esto es importante de colocarlo porque entonces caemos como un tema de culpabilizar a las personas, ¿no? Cuando es una estructura. Eso por un lado, un comentario. Las dos preguntas que tengo, y con mucho respeto, como persona mestiza o socializada como mestiza o construida como mestiza, es alrededor del término o de la forma de nombrarse garífuna. Yo quisiera saber si es una forma de autonombrarse o ha sido un término de alguna manera impuesto por otros. Si hay alguna significancia para el pueblo mismo, cómo, digamos, se percibe, ¿no? Con mucho respeto, porque estamos hablando de las identidades, no de cuestionamiento de las identidades, pues me parece un tema. Lo siguiente es si el pueblo garífuna en Honduras ha tenido o ha hecho ciertas demandas de reivindicación territorial ante el Estado hondureño. Tengo entendido, y quizás ahí me corrigen, que ha habido reconocimiento para ciertos territorios del pueblo mixto, pero no así para otras demandas de otros pueblos. Entonces, eso y qué ha implicado, por ejemplo, en luchas de defensa territorial para el pueblo garífuna. Muchísimas gracias. Gracias. Pues voy a empezar contestando ¿perdón? No, pero los anoté. Sí, voy a empezar respondiendo la última interrogante cuando se habla de demandas hacia el Estado de Honduras. Pues te voy a contar de que el pueblo garífuna es el pueblo que más ha demandado el gobierno, el Estado hondureño por su irrespeto y su violación constante hacia los territorios garífunas. Y las luchas que se emprenden en Honduras, la población garífuna es la más fuerte en ese sentido, es la que ha insistido en que se deben de respetar los territorios étnicos. Si te soy honesta, para contar, hay como 2 sentencias que la Organización Fraternal Negra Hondureña está presionando para que se cumplan porque han sido dadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y actualmente, el mes pasado, en el mes de mayo, hubo una audiencia en la Corte Internacional de Derechos Humanos con la población garífuna, siempre referente al tema de la territorialidad. ¿Y qué es el significado del término garífuna? El término garífuna surge cuando surge la cultura garífuna. Es un término aplicado al pueblo, científicamente dado, y que tiene significado también etimológico y lingüístico dentro del idioma garífuna. Por ejemplo, si lo desglosaba etimológicamente, lo desglosamos, gari es dolor y funa maduro. Entonces, garífuna etimológicamente conceptualizado podemos decir que significa un dolor maduro. Pero garífuna es el término que se le adjudica a las personas de origen garífuna que son producto de la fusión del negro africano con el indio piel roja, Iñeri Arahuaco, de la isla de San Vicente. Ahí es donde emerge la cultura garífuna. Y la cuestión de los afrodescendientes, si nosotros como personas humanas, como académicos, como personas con nivel intelectual y con un título universitario, conocedores del origen de la evolución de la humanidad, si seguimos aceptando de que solo los negros son afrodescendientes, estamos cayendo en un error intelectual porque sabemos que la humanidad surge, toda la humanidad surge allá en África.
Entonces, todos somos afrodescendientes. Entonces, señores, nosotros como docentes, como conocedores, no podemos seguir apoyando la ignorancia de ciertas circunstancias históricas que nosotros sabemos la verdad. No, toda la humanidad viene, se desprende de África, así nos han dicho los expertos, los estudiosos. Entonces no podemos seguir aplaudiendo esas cosas. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros primos, a todos los demás, que la vida es como debe de ser. Es ahí donde yo me apoyo en la teoría de que hay muchos títulos, pero conocimientos muy pocos. No crean que el hecho de que fulano, título de bachiller o título de doctor, pero la ignorancia persiste. Es necesario leer, documentarnos para no seguir repitiendo las cosas impropias que otros han dicho o siguen diciendo. Porque hay doctores en X rama, pero desconocen nuestra historia y nosotros no podemos seguir aplaudiendo lo que ellos nos dicen o aceptando por el negarnos a agarrar un texto, estudiar. ¿Ya? Gracias. Vaya, muchas gracias.